Luis Andrés Colmenares, el protagonista de la historia, era un joven de 20 años, disciplinado en sus estudios de economía e ingeniería industrial en la Universidad de los Andes de Bogotá, pero sobre todo, era el orgullo de sus padres. Dentro de sus aspiraciones, también se encontraba el amor, y una prueba de esto es que se enamoró de un imposible, de Laura Moreno, y lo digo de esta manera, porque ella no le correspondía de igual manera. Para iniciar con la historia, comenzaré por decirte que carece de claridad, pero lo que te dejará con muchas preguntas es todo lo que lo rodea, muy extraño por cierto. Y a más de una década, continúa siendo un relato que sigue dando de qué hablar en Colombia. Familia, bienvenidos una vez más al canal. Soy Laura y antes de comenzar, te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. En Colombia, hay decenas de procesos judiciales con tinte mediático, pero pocos se comparan al de Luis Andrés Colmenares, este joven que está en tu pantalla. Luis Andrés vivía con sus padres y hermano en Villanueva. Cooperaba en todo lo que estaba a su alcance y en sus tiempos libres disfrutaba de algunas fiestas que organizaban sus amigos. Y justo en una de ellas se encontró con Laura Moreno, compañera de la universidad y de quien estaba profundamente enamorado. Luis Andrés le seguía los pasos en todo momento para intentar tener una oportunidad con ella, pero eran tan distintos en cuanto a gustos, educación, economía y en la forma de ver la vida, que hasta cierto punto Laura no la tomaba en serio. Solo por mencionarte algo, él era bastante responsable y ella disfrutaba de la comodidad que el dinero de su papá le permitía tener. Luis Andrés, incluso pasando por los pensamientos de su mamá, que le pedía que se alejara, pues sus vidas eran diferentes, hizo hasta lo imposible para tener algo con la joven, por lo que en secreto comenzaron a tener citas, y la razón para hacerlo de esta manera es porque tenía un exnovio posesivo, que se molestaba si la veía con alguien más. El grupo de amigos al que pertenecía Luis Andrés amaba las fiestas, y una prueba de esto es que se pusieron de acuerdo para festejar Halloween, donde claro, también estaría Laura. Esta celebración era esperada principalmente por Luis Andrés, ya que presentaría a Laura como su novia, sin importar las opiniones que sus amigos y familia tenían acerca de ella, pues aseguraban que era todo lo contrario de lo que mostraba. La noche de Halloween llegó, y a esa hora, los jóvenes se dieron cita en el lugar. Laura y Luis Andrés arribaron al centro nocturno, pero al ver que había una larga fila a la espera de entrar, Luis Andrés aprovechó para pedirle a Jessie Quintero, quien trabajaba en el lugar y era su exnovia, para que los dejara entrar y evitara todo el proceso para ingresar. Jessie no estaba del todo de acuerdo, pues aún guardaba un sentimiento que le provocaban celos cada vez que los veía juntos, pero para evitar que Luis Andrés se molestara con ella, los dejó entrar. La noche estaba de su lado. Luis Andrés y Laura bailaban, tomaban tragos exóticos y trataban de platicar cuando la música se los permitía. Una vez que el reloj marcó las 3 de la madrugada, Laura se vio obligada a interrumpir su baile cuando vio a lo lejos a su exnovio, Carlos Cárdenas, que para pasar desapercibido se había disfrazado. Por un momento, las miradas se encontraron, y cuando Carlos se iba a acercar a Laura, Luis Andrés se puso frente a ella
preguntándole a quién veía. A nadie, contestó, y de forma inesperada, Luis Andrés se acercó a ella para intentar besarla, a lo que Laura lo apartó bruscamente, haciéndole saber que no era el sitio para hacer eso, a lo que Luis Andrés se molestó y salió rápidamente del lugar, no sin antes recordarle que estaba cansado de soportar sus desprecios, pues era evidente que no podía superar a su exnovio. Esta reacción hizo que Jessie y Laura salieran detrás de él para pedirle que se tranquilizara. El joven, un poco alterado por los tragos, caminó hacia una calle desolada hasta que su silueta se desvaneció. A la mañana siguiente, la madre de Luis Andrés fue notificada de la desaparición de su hijo, informándole que Laura había estado con él minutos antes de caer hacia un caño que se encuentra en el Parque El Virrey, y que en un intento por tratar de ayudarlo, Laura había bajado, pero cuando lo buscó, Luis Andrés ya no estaba. Aterrada llamó a la policía y bomberos para que ellos lo buscaran, y de igual forma, ¿qué crees que sucedió? Exacto, no dieron con él. Los días posteriores fue una angustia para la familia, pues nadie podía brindar la información precisa. Buscaron en hospitales, jefaturas de policía, y preguntaban a sus amigos si después del incidente habían tenido contacto con él, y la respuesta siempre fue un no. Esta desesperación orilló a la madre de Luis Andrés a suplicarles a los oficiales que resguardaban la zona donde había caído su hijo, que entraran para buscar alguna pista, pues algo le decía que seguía ahí, pero estaba herido y esto le impedía salir. Debido a sus súplicas, es que decidieron bajar, y aunque tardaron algunos minutos para volver a subir, lamentablemente, los bomberos avisaron a la familia que había un cuerpo sin vida, el cual pertenecía a Luis Andrés Colmenares. El cuerpo del joven fue entregado a sus padres 2 días después de su hallazgo. Y en el informe preliminar, ¿sabes qué citaba? Que Luis Andrés había muerto accidentalmente por la caída, debido a que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Aquí lo extraño, más allá de la supuesta caída, lo que era difícil de asimilar, es que su rostro tenía moretones como si alguien lo hubiera golpeado. Esto era más que obvio. Antes de que cayera al caño, que apenas tenía 20 centímetros de profundidad, alguien lo había atacado. Tras ver el cuerpo de su hijo en la morgue, los padres le exigieron a la fiscalía que esto lo pasara como un homicidio, mas no como un accidente. Pero ante las constantes y absurdas negaciones que comenzaron a manchar la reputación de su hijo, decidieron callar por un tiempo y darle la sepultura que merecía. En un principio, la noticia no tuvo mayor trascendencia. Su muerte era tomada, tal y como la fiscalía lo citaba en su acta de defunción. Pero la sospecha se hizo presente debido a los inusuales eventos que rodearon la muerte de Luis Andrés. Así que de nuevo sus padres asistieron a la fiscalía para que reabrieran el caso, 1 año después de los hechos. El matrimonio Colmenares, para esclarecer el caso, comenzaron a leer las averiguaciones que la fiscalía tenía archivado y se horrorizaron al saber que se habían realizado 3 búsquedas. En la primera, Laura, como ya te lo había anticipado, bajó para ayudarlo, pero los policías notaron que mentía al ver sus botas secas que le evidenciaban. Después, fueron los oficiales que al revisar por algunos minutos volvieron a subir al no encontrar nada. Y por último, estaban los bomberos, que no hallaron nada. Y casualmente, 16 horas después, es que el cuerpo apareció en el mismo sitio.
No había más. Alguien lo había colocado para que pareciera un accidente, decían sus padres. Otra contrariedad es que las averiguaciones citaban que el agua que se encontraba en el caño había sido la causante de recorrer el cuerpo del joven, declaración que no era confiable, pues los oficiales y bomberos desmintieron esta versión al asegurar que habían buscado muy bien y que era ilógico que el agua, que no fluía a gran velocidad, lo arrastrara. El caso, al estar reabierto, necesitaba muchas pruebas para llegar a los responsables, así que en 2011 se solicitó exhumar el cuerpo para realizar los estudios correspondientes, y tras analizarlo detenidamente, obtuvieron la respuesta que tanto temían. A su hijo lo habían asesinado. Para llegar a esta hipótesis, los peritos se basaron en los golpes que Luis Andrés presentaba en cejas, nariz y pómulos, lo que indicaba que alguien lo había matado a golpes. Y posteriormente, tiraron su cuerpo en el caño, a modo de que pareciera que la corriente lo había llevado hasta ahí. Y un dato más que sacaron a la luz es que la primera perito solo destacó un golpe de los 7 presentados en su rostro, y debido a este informe es que la fiscalía se apoyó para afirmar de forma segura que había sido un accidente. Al conocer esta lastimosa información, todos los implicados de aquella noche fueron llamados a declarar, incluidos los amigos de Luis Andrés, pues algo les decía que habían hecho un pacto de silencio, ya que el culpable estaba entre ellos, sobre todo en 2, Jessie y Laura. Durante esos interrogatorios, se enteraron que ambas habían discutido fuertemente con Luis Andrés y que la última en estar a su lado había sido Laura. Dichas palabras nunca pudieron ser confirmadas, porque las cámaras de seguridad, tanto del parque como del centro nocturno, fueron formateadas un día después de lo sucedido. Además, también se sorprendieron cuando Laura les dijo que no eran novios, sino amigos cariñosos, y para desenmascararla, le mostraron una carta donde Luis Andrés le manifestaba lo feliz que se sentía desde que habían iniciado su relación. Laura ya estaba bastante involucrada, y lo estuvo aún más cuando la mamá de Luis Andrés le hizo saber a los detectives que el día de su velorio, Laura había llegado de vestido negro, maquillada, en tacones y bastante protagonista, y que al acercarse al féretro le había pedido perdón. Estas acusaciones la llevaron a ser privada de su libertad, al igual que a Jessie Quintero, ya que un detective explicó que al cuestionarla se ponía muy nerviosa y se llegaba a contradecir. Su detención fue inmediata, pero sus procesos judiciales fueron agotadores, tardíos y con un sinfín de malos comentarios hacia las acusadas. La audiencia se convirtió en un hecho mediático y todo Colombia estaba atento a lo que se presentaba, y sorpresas se llevaron cuando su defensa alegó que matemáticamente se podía mover un cuerpo sin importar la profundidad. También se culpó a los bomberos de haber ingresado al caño unos cuantos metros, pero no lo suficiente como para hallarlo, y que los golpes presentados eran causados por la caída, pues Luis Andrés había impactado de cara contra el piso. La fiscalía detalló que la defensa de las jóvenes estaban mintiendo, pues el cadáver de Luis Andrés presentaba livideces en la espalda, lo que aseguraba que había estado boca arriba por muchas horas, y que estaban más que seguros que un tercero lo había colocado horas antes de ser encontrado, pues su ropa tenía restos de pasto. Sin que lo esperaran, Carlos Cárdenas, exnovio de Laura, también fue capturado y procesado a juicio,
pues estaban informados del acoso que recibía Laura, solo que en este caso no había pruebas para inculparlo por el homicidio, por lo que fue absuelto del delito contra Colmenares. A Laura Moreno y a Jessica Quintero les fue retirado todos los cargos por coautoría impropia de un homicidio, falso testimonio y encubrimiento de homicidio, además de alegar que las pruebas en su contra eran muy débiles, así que fueron liberadas el 20 de febrero de 2017 por una jueza de Bogotá. Sus vidas lógicamente serían recuperadas, y de lo poco que se sabe acerca de los 3 sospechosos es que Laura se casó en 2019 y vive plenamente. Jessica terminó su carrera de ingeniera mecánica y se tiene entendido que vive en España, y de Carlos se desconoce su paradero. Un caso que a más de 10 años lo rodea la corrupción y el tráfico de influencias, en conjunto con una sociedad delictuosa, porque después de que Laura y Jesse no se soportaban, de la noche a la mañana juntaron sus casos para presionar al juez y evitar que las enviara a prisión. No se sabe con exactitud qué sucedió en la madrugada del 31 de octubre de 2010, pero lo que sí es conocido es que el veredicto final fue muy doloroso para sus familiares, pues aunque se les reconoce como un homicidio, no hay nadie que pague por este crimen. Y citando las palabras que dijeron sus padres y abogados, la justicia solo es para quien la puede pagar. Pues familia, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Cuídense mucho familia, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén y nos vemos en el próximo video.